Bienvenida, bienvenido al encuentro mensual de marzo. Lo he titulado El puente de la metamorfosis. Está inspirado en el libro de Nazaret Castellanos, El puente donde habitan las mariposas. Este libro es una maravilla, es un viaje por el paisaje neuronal que nos lleva a la plasticidad, a los hábitos y a la respiración del pensamiento. Nazaret, reconocida neurocientífica española con más de 20 años de trayectoria, toma la cita de Ramón y Cajal. Todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Bueno, esta cita es el punto de partida desde donde toma el relevo Martin Heidegger, filósofo alemán, en 1951 dio una conferencia titulada Construir, Habitar, Pensar, que impartió en un ámbito cultural de arquitectura. No solo se hablaba de construir edificios, sino de cómo reconstruir al ser humano después de la destrucción. Esta conferencia reflexionaba sobre la reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Heidegger lleva la pregunta a un lugar mucho más profundo. ¿Qué significa realmente habitar el mundo como seres humanos? Dice que no construimos para habitar, sino que construimos porque ya habitamos. Es decir, habitar es la forma esencial de ser humanos. Heidegger dice que habitar de verdad significa vivir en armonía con lo que llama el cuádruple. La tierra, que es lo material, lo que sostiene, el cielo, que es el tiempo, las estaciones, lo abierto, los divinos, lo sagrado, el misterio y los mortales, los humanos conscientes de la muerte y con esa capacidad que tenemos y deber de cuidar el mundo. Habitar bien es mantener en equilibrio estas cuatro dimensiones. Habitar está relacionado con el ser, es decir, construir desde lo que somos, sobre todo para que haya una coherencia, ¿no?, entre lo que es la esencia y la estructura. Quizás la pregunta es si nos permitimos ser, ¿no? Y pensar no es solo analizar, según Heidegger, es volver a preguntarnos qué significa vivir. Nos invita a una reflexión profunda si realmente estamos habitando o solo ocupamos espacio. Y ahí me hago y te hago también preguntas. ¿Habitamos nuestra respiración? ¿Habitamos nuestro cuerpo? ¿Habitamos nuestras emociones? ¿Habitamos nuestros pensamientos? ¿Habitamos la postura? ¿Habitamos la práctica? ¿O ocupamos la mente? ¿O llevamos un cuerpo, ¿no? Otro concepto importante que aparece es la biosofía. Biosofía etimológicamente significa la sabiduría de la vida. La ciencia puede ser fuente de sabiduría, no solo de conocimiento o de información. Biosofía es esa sabiduría que nos concede la biología. Nazaret Castellanos dice que no es una forma de proceder, sino una forma de mirar. Es cuando lee un artículo científico y le hace convertirse en una mejor persona, ¿no? Decía que es cuando también diseña un experimento de biotecnología al servicio del ser humano y no al revés. O cuando de repente un poema que lee le dice mucho más de una descripción de un mecanismo neuronal. Así que la biosofía nace como una mirada, un encuentro de miradas. Nazaret Castellanos va describiendo estas paradas de este viaje neuronal y vamos a ir nombrando las que he considerado más esenciales. Primera parada es esa contemplación de la respiración. Se ha visto que cuando contemplamos nuestra respiración, la actividad neuronal es superior a cuando dirigimos la atención a cualquier estímulo externo. Y aquí me viene inevitablemente mencionar Pratyahara, esa quinta rama de la Ashtanga Yoga que nos lleva a desconectar nuestros sentidos del mundo externo para poder llevarlos al mundo interno. Y desde ahí, al observar nuestra respiración, se fortalece la corteza cingulada anterior, que esta zona está involucrada en la gestión del ánimo. También se produce un crecimiento de las conexiones neuronales y se organizan de una forma más óptima las redes neuronales que se encargan de dirigir nuestra conducta. Esto se asocia con un mayor bienestar y la prevención de alteraciones mentales. Y es que es asombroso, ¿no? Ya está científicamente comprobado que cuando la mirada se dirige hacia adentro,
hay una mayor estimulación del cerebro que cuando observamos algo ajeno. Y esto es como si el cerebro estuviera, bueno, tuviera conciencia de sí mismo, ¿no? Creo que esto es algo maravilloso. Heidegger le dice a su alumna Hannah en el libro, ánclese a la respiración como el barco amarrado ante la tormenta. Siempre está ahí para usted. Siempre permite ese cobijo en el que contemplar sin esperar nada. Esto podríamos relacionarlo con el karma yoga. Deje atrás toda pretensión de comprensión y control. Le aseguro que no le ayudarán. Mantenga la mirada en su respiración, una mirada amorosa. Alégrese, solo si se alegra, será usted aquella que puede dar alegría y alrededor de quien todo es alegría, recogimiento, descanso, adoración y gratitud a la vida. Y esto me lleva al segundo niyama, a santosha, ese contentamiento. Esto nos hace ver una vez más, al igual que la filosofía del yoga, que lo sabía muy bien, que la alegría empieza dentro de uno mismo y solo es cuando podemos contagiarla, ¿no? Y cuando eres tú el propio ejemplo, ahí es cuando puedes transformar también en tu entorno. Continúa este viaje con ese baile de la atención. Habla de la profesora Sal Al-Azhar de la Universidad de Harvard, que consideró la neurociencia como campo de investigación reconocido por la comunidad científica. La profesora Al-Azhar muestra, según sus estudios de neuroimagen, la diferencia entre observar y analizar. Esto reside en el juicio. Es decir, cuando observamos la respiración, se activan ciertas áreas cerebrales que están involucradas en la percepción sensorial. Y son las mismas que cuando observamos, por ejemplo, un vaso. Entonces, cuando lo analizamos, incorporamos esa valoración emocional, ¿no? Si el vaso me gusta o no me gusta, si es bonito o feo. Y según los experimentos, eso hace que se active la amígdala, que es esa región cerebral considerada como el principal centro del procesamiento de la información emocional. La práctica y la observación de la respiración supone intentar mantener una actitud ecuánime, ¿no? Porque eso es lo que nos permite separarnos de la emoción. Y no se trata de no sentir, pero sí que de no introducirnos en la emoción. La doctora Sara Al-Azhar afirma que, según sus investigaciones, tras 8 semanas de práctica diaria, se reduce el volumen de la amígdala y, por lo tanto, esa sensación de estrés asociada a situaciones, bueno, desagradables o que nos estresan a lo largo de nuestro día. También señala que con media hora esta reducción se mantiene a lo largo de todo el día. Y no sé si te suena esa situación en la que cuando estás en un perro boca abajo empiezas a practicar en tu primer saludo al sol, cuando empiezas a mantener esas 5 respiraciones, empieza una fiesta de pensamientos, ¿no? Y esto también, ¿no? Es la prueba de que en Ashtanga Yoga, en la práctica de asana, es una meditación en activo, porque hay que intentar dirigir la atención con voluntad. Y es el darnos cuenta cuando empiezan esos pensamientos, ¿no? Y ese es el trabajo de la conciencia. Nazaret Castellanos también menciona en la Universidad de Bar-Ilan, Moshe Bar, un neurocientífico, estudia los procesos de divagación mental. Entonces, expone que la meditación no consiste tanto en sujetar la atención, sino en familiarizarnos. ¿Dónde está mi atención, no? Porque claro, el tema de la atención, hay procesos en nuestro cerebro de distracción que son naturales y tienen de hecho una explicación evolutiva, ¿no? Un cerebro no ejercitado en la atención sí que, claro, entra con más facilidad en esos pensamientos involuntarios que brotan de forma recurrente. Y es que es una tendencia del propio órgano. Por lo tanto, si ese es su estado por defecto, mantener la atención es lo verdaderamente difícil. La práctica de la meditación de la respiración se apoya en aprender a dar cuenta de estas distracciones. Moshe, por un ejemplo, él seleccionó varios voluntarios que nunca habían practicado la contemplación de la respiración y les invitó a hacerlo durante media hora. Entonces, al acabar la sesión les preguntó cuántas veces se habían distraído. La respuesta media fue más o menos como 5 veces, ¿no? Entonces, al cabo de una semana
Se repitió el experimento, se volvió a hacer la pregunta y las respuestas indicaban que se habían distraído más de 30 veces. ¿Se distraían más? No. Lo que pasa es que con la práctica simplemente se daban cuenta más de las veces que se habían distraído, ¿no? Entonces ahí Moshe introdujo las cabezas de los participantes en una máquina de medición de campo electromagnético y los resultados mostraron que la detección del propio estado mental acompaña a un crecimiento en áreas de la corteza cingulada anterior implicadas en la conciencia de uno mismo. Por lo tanto, meditar no es dejar la mente en blanco, es colocar la atención en el asiento de las sensaciones de la respiración y volver a intentar sentarla una y otra vez cuando se levante. Creo que es una muy buena manera de entender ese trabajo con la atención. La siguiente parada nos lleva a respirar lento. Según los estudios más recientes, cada vez respiramos más rápido, unas 15 veces por minuto. La respiración lenta se define como aquella que está por debajo de 10 respiraciones por minuto. Los especialistas comentan que la respiración lenta favorece a personas con hipertensión, ya que, claro, con pocos minutos de práctica se ha visto que se reduce de forma momentánea la presión arterial y eso ayuda también a regular el ritmo circadiano. Existen estudios que también han demostrado que la respiración lenta también activa en el cerebro regiones como la corteza prefrontal, el sistema límbico y las cortezas motoras y parietales. Por lo tanto, al respirar lentamente se favorece lo que son los procesos de cognición, de aprendizaje, la gestión de las emociones y la percepción de las sensaciones corporales. Esto es muy interesante. Neurólogos que trabajan en unidades de dolor de hospitales están lógicamente muy interesados en esta técnica, ya que la respiración lenta tiene efectos analgésicos sobre el cerebro. Hay un estudio que se realizó en la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Biotecnología de Vitoria, mostró que la práctica regular de la observación de la respiración y la ralentización de la frecuencia respiratoria mejoraban significativamente la calidad de vida de pacientes con dolor crónico. En este caso era discopatía, es decir, ese desgaste que hay entre los discos invertebrales, y al parecer esto se debe a que los umbrales del dolor, aquellos que determinan, ¿no?, la intensidad a partir de la cual una sensación se percibe como dolorosa, aumentan, generando por lo tanto mayor resistencia al dolor. También se ha visto que reduce el estrés, ya que disminuye la actividad del sistema nervioso simpático y aumenta la del sistema parasimpático. También se reduce la actividad límbica o emocional del cerebro, así que la respiración lenta se presenta como una herramienta que deberíamos de llevar todos de nosotros en nuestro bolsillo, sobre todo en estos tiempos en los cuales son convulsos y la velocidad en la que vivimos, ¿no?, a veces supera lo que podemos sostener. Ya sabemos que respirar lento es un gran recurso y esto nos lleva a cómo respirar lento. Al inspirar, la cuenta se haría en 3. 1, 2, 3. Normalmente tardamos alrededor de 1,5 segundos en inspirar, así que vamos a intentar aquí alargar ese tiempo. Inspiramos en 3 segundos, la inspiración debe ocupar ese intervalo y la expiración debe prolongarse el doble que la inspiración. Por lo tanto, expiramos contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deberíamos de repetir este ciclo 3-6 durante 10 minutos. No pasa nada si la respiración no se adapta perfectamente, ya lo hará. Tenemos que darle también espacio, ¿no? Y puede que notes de vez en cuando que necesitas hacer una respiración más profunda que rompe un poco este ritmo. Permítelo, es esa corteza prefrontal que está reforzando el control consciente de la respiración. Entonces, si tras 10 minutos sientes cómodo ese patrón, puedes ralentizarlo un poquito más.
Inspira en 5 y exhala en 10. No dejes de observar esa respiración y sigue intentando que sea un encuentro con tu cuerpo, con tu templo, con paciencia, y Nazaret Castellanos dice siempre con una mirada amorosa. Eso siempre. Y desde esa respiración lenta vamos a ir hacia la palabra respirada. Aquí la palabra respirada atiende también a otro ejercicio el cual podemos hacerlo. Se trataría de escoger una palabra y repetirla de forma silenciosa en nuestra mente, acompañada con la respiración. Está comprobado que esta práctica atenúa la red neuronal por defecto, que es la que está relacionada con nuestro pensamiento en bucle. Por lo tanto, cuando estemos en una situación de rumiación mental, un conflicto, una preocupación recurrente, podemos elegir una palabra y sincronizarla con la respiración. Es como una forma, dice Nazaret, de acunarnos a nosotros mismos, de susurrarnos una nana interna que va a ir desacelerando el bucle mental hasta que la palabra se funde con su significado. Y esto nos lleva inevitablemente a una similitud con los mantras. Un mantra es una palabra, un sonido o una frase que se repite de forma rítmica y consciente. Tradicionalmente, en las prácticas meditativas, proviene del sánscrito, man quiere decir mente y tra, instrumento o vehículo. Es decir, un mantra es literalmente un instrumento para la mente. Su función no es tanto intelectual, sino como vibracional y atencional. Entonces, al repetirse, el mantra actúa igualmente como un ancla que estabiliza la mente, reduce la dispersión y facilita ese estado de presencia, ¿no? Curiosamente, cuanto menos nos aferremos al significado conceptual del mantra, más efectivo es para aquietar la mente y romper ese bucle mental en el cual podamos estar inmersos. Esto se debe a que esto rompe, ¿no?, ese pensamiento discursivo y favorece más esa experiencia sensorial. Nazaret Castellanos en su libro menciona ese encuentro entre Heidegger y Ortega y Gasset, dos filósofos, que debatieron sobre este siguiente punto, que es el pensar, ¿no?, y cómo eso influye en el ser y su entorno. Ambos resaltan la importancia del contexto, de la cultura, para poder comprender al ser humano. Ambos están lejos de una visión autosuficiente y desconectada del mundo, que creo que es un poco lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y es que necesitamos del entorno y el entorno penetra inevitablemente en nosotros. Esa idea se resume en una famosa cita de Ortega y Gasset que dice: "Yo soy yo y mis circunstancias". Esa frase aparece en las Meditaciones del Quijote, dice: "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo". Heidegger se centró en qué es pensar, que es el tema que nos acontece ahora, pero claro, pronto descubrió con desasosiego, que en nuestro tiempo realmente no pensamos. Nuestra forma de pensar sí que es cierto, dice Nazaret, que nos ha dado ese éxito, ¿no?, en la filosofía, en la ciencia, en el desarrollo, en la tecnología, pero hemos creído que ese método nos sirve para con nosotros mismos, ¿no?, convirtiéndonos en sujetos. Heidegger denuncia que cuando nos pensamos, inevitablemente nos medimos, nos analizamos y siempre hay como un intento de manipulación, ¿no? Pero pensarse a sí mismo y tener éxito no es algo que pueda hacerse solo desde la razón. Hay que estar dispuesto, ¿no?, a aprender a pensar de otra forma, y para ello debemos de prestar atención a lo que se ha de pensar. Heidegger nos propone cultivar una mirada que observe sin querer transformar aquello que observamos según nuestros intereses, que es algo, requiere de un reto bastante potente, porque inevitablemente a veces queremos de una forma muy inconsciente ponerlo todo a nuestro favor. ¿Y cuál es el problema? Que también intentamos evitar pensar. Que podamos pensar no significa ni garantiza que lo hagamos. De hecho, las encuestas hablan por sí solas. En Estados Unidos, un 83% de la población dice no dedicar nada de tiempo a pensar
en sus ratos de ocio. Y en España no nos quedamos lejos, más del 60% dedica su tiempo libre a salir a la calle, el 30% va a bares y a discotecas y un 37% dice que realiza algún deporte, y los que se quedan en casa, del 70%, se dice que emplean el tiempo en ocio, en ver la televisión o redes sociales. Por lo tanto, no es de extrañar que mantener un pensamiento consciente y dirigido durante 10 minutos es toda una proeza heroica. Y esto lo mostró también un estudio publicado en la revista Science en 2014. Aquí los investigadores seleccionaron un grupo de adultos, principalmente eran estudiantes de sus propias universidades, y les pidieron que permanecieran sentados en una sala donde no había ningún tipo de distracción, ni había televisor, ni móvil, ni nada. La única instrucción que tenían era de que se mantuvieran sentados, despiertos y pensando. Después de ese periodo de reflexión, se les preguntó cómo se habían sentido al encontrarse con sus pensamientos, ¿no? Y cómo difícil había sido, bueno, mantener la atención. Al 77% le resultó difícil mantener la concentración y el 89% confesó haberse distraído. Bueno, este dato es interesante porque en la sala no había nada que pudiera distraerles excepto ellos mismos. Y casi la mitad de los participantes declararon que no disfrutaron de la experiencia. Y esto es fuerte porque la duración del experimento era de 6 minutos. O sea, 6 minutos, estar pensando libremente, es desagradable para la mitad de las personas. Los investigadores lo repitieron varias veces, no se querían dar un poco por vencidos con estos resultados, pero bueno, todos estos resultados demostraban que lo que más nos incomoda es estar con nuestros propios pensamientos. Así que diseñaron un experimento un poquito más potente, ¿no? Y ya con estos iban 10 experimentos. En esta ocasión se les ofreció a los participantes una nueva alternativa. Podían elegir entre pensar durante 15 minutos o sentir una descarga eléctrica que les producía dolor. El 67% de los hombres prefirió sentir esa descarga eléctrica. Ok. Y sí, es fuerte el porcentaje. Y en el caso de las mujeres, el 25% prefirió el dolor físico a su propio pensamiento. Y lo sorprendente es que estar a solas con los propios pensamientos durante 15 minutos sea tan desagradable que se prefiere una descarga eléctrica que, vamos, uno yo creo que en todo caso pagaría por evitar, ¿no? Nazaret Castellanos dice que a una mente desprovista de voluntad no le gusta estar consigo misma. Y desde ahí continuamos hacia la huella del pensamiento. Según las encuestas más recientes del 2023, el promedio mundial señala que una persona adulta emplea casi 7 horas al día mirando una pantalla, ya sea televisión, redes sociales o contenido en Internet. Ese es el tiempo que deberíamos estar durmiendo, ¿no? Y la pregunta es si no es exagerado. Un estudio publicado por el University College de Londres concluyó que el porcentaje de adolescentes con depresión está correlacionado con el número de horas que pasan al día en redes sociales. Un estudio realizado en la Universidad de Humboldt de Berlín, publicada en 2021, mostraba que los titulares de las noticias impactan en nuestro cerebro acelerando la actividad neuronal, aunque el periódico sea de dudoso prestigio. Es decir, impactan en nuestro cerebro por el simple hecho de haber leído esos titulares, ¿no? Y esa aceleración neuronal no solo queda en ese momento, sino que deja una huella. Por lo tanto, lo que acontezca después de haber leído un titular sensacionalista será tratado desde esa agitación, desde el lugar en el que se encuentran nuestras neuronas. Es fácil, ¿no?, caer en la excusa de que podemos culpabilizar a los medios, esto lo menciona Nazaret, pero nosotros también tenemos una responsabilidad de lo que leemos, de lo que escuchamos y, por supuesto, de lo que volcamos en las redes. Y eso también estará al alcance de todos, ¿no? Está claro que Internet nos ofrece un espacio de libertad y de conocimientos que nunca antes habíamos disfrutado, y es fascinante, ¿no?, la cantidad de cosas que podemos aprender, ¿no?, todo lo que se comparte. También ahí hay mucha generosidad.
Y es que al final la red tenemos que tener en cuenta que somos nosotros. Y al establecer los filtros de lo que recibimos y al elegir lo que entregamos es cuando podemos crear unas redes sociales que estén al servicio de construir en positivo a un ser humano y de aportarle. Y esto creo que tiene que ver mucho también con Saucha, con ese niyama, con ese primer niyama que habla de la limpieza. Aquello que consumimos en forma de información, ¿qué pozo nos deja dentro? Nos ensucia la mente, nos altera, nos nutre, nos ayuda. Dar cuenta de nuestros pensamientos es un espejo hacia un interior que suele pasar por inadvertido, pero que esa invisibilidad pagamos un alto precio. Aquello que desconocemos, pero que está presente en nosotros, nos domina con facilidad. Y desde ahí podemos observar, por ejemplo, el diálogo interior, ¿no? Cómo es una reconstrucción de la realidad externa. Aquí Nazaret Castellanos menciona la teoría del yo dialógico del psicólogo holandés Hubert Hermans, que propone la idea del yo que está basado en múltiples voces. La actividad interna se centra en ese diálogo entre varias personas o más bien varias posiciones de un mismo yo. Y esta teoría sintetiza esa interacción entre nuestra persona y el mundo que nos rodea, con todo nuestro entorno, la familia, las amistades, el contexto laboral. En dicho diálogo reconstruimos nuestra percepción de lo sucedido, cómo hemos actuado, cómo lo han hecho los demás. La observación ecuánime de nuestro diálogo interior actúa como un cortafuegos frente a las distorsiones que naturalmente cometemos, ¿no? Personalmente, el camino del yoga para mí es una herramienta que me ha ayudado y me ayuda a observar mi diálogo interno. Eso siempre es una oportunidad para crecer, también para construir otras voces internas que nos ayuden a sostenernos, ¿no? y apoyarnos. De hecho, el tono emocional del monólogo interior repercute directamente con la cognición. Un estudio en 2023 reunió un grupo de estudiantes en sus laboratorios para someterlos a una tarea que era aburrida, pero lo que requería era mantener la atención. Sabían que iban a ser evaluados, así que se comprometieron a esforzarse en, mostrar su mejor versión. En mitad de la prueba aparecía una pregunta inesperada que ponía a prueba su capacidad de atención. Tanto si acertaban como si fallaban, los participantes debían informar del pensamiento que surgiera en ese momento. Algunos soltaban frases como muy alentadoras, ¿no? En plan, así está bien, puedes hacerlo, tú lo puedes conseguir. Y otros pues mostraban un tono mucho más duro, ¿no? Eres un desastre, qué vergüenza, no eres capaz. ¿Y qué pasó? Que vieron que los que mostraron un monólogo motivador tuvieron mayor y un mejor rendimiento en la tarea, con tiempos de respuesta mucho más cortos y mayor rapidez también en las respuestas. Y por el contrario, quienes mantenían un monólogo castigador ejecutaron peor la tarea. Además, se observó también como un carácter acumulativo. Cuanto más se castigaban, peor rendían y su desempeño empeoraba progresivamente. Es un ejemplo claro de cómo el monólogo interior afecta a nuestra cognición. Curiosamente, no somos conscientes de gran parte de él y, por lo tanto, no siempre podemos cuidar su expresión. Y es que observar el eco que nuestras acciones tienen sobre nuestra propia voz silenciosa, que es como lo denomina Nazaret, puede convertirse en un gran aliado. Y de hecho nos propone que cada vez que nos equivoquemos, nos preguntemos, ¿qué dice nuestra voz interna? ¿No? Porque ahí todos creo que a veces nos machacamos, ¿no? en exceso y tenemos que poder esculpir esa voz interna. Una de las formas que considera útil Nazaret para orientar esa voz interior es referirnos a nosotros mismos utilizando el nombre propio en lugar del pronombre de primera persona del singular. Por ejemplo, estoy triste y soy un desastre. Podría reemplazarlo por Úrsula está triste y cree hoy que es un desastre. Y esto ya lo hacía mi admirado Salvador Dalí, que hablaba de sí mismo como si fuera otro, de hecho se asombraba de su propia genialidad.
Además, hay estudios de psicología muestran que el monólogo interior en tercera persona facilita ese control cognitivo y nos regula, ¿no? A nivel emocional. Es poder tomar distancia de nosotros mismos, es cuando podemos ser el observador de nuestro monólogo y eso requiere de una distancia que en este caso nos facilita el lenguaje. Nazaret nos dice sobre la ternura. La voz interior que hoy nos ocupa es el fruto de esas voces que hemos escuchado y esto no siempre se ha construido de la mejor forma posible y observar nuestro diálogo interior es una oportunidad para poder precisamente transformar aquello a veces que hemos heredado y que podría adoptar una forma más saludable, ¿no? La presencia de palabras dañinas hacia uno mismo, de tonos exigentes, autoritarios y sobre todo a veces la abundancia, ¿no?, de pensamientos despectivos que tenemos operan en nuestro cerebro de la misma forma que cualquier otro pensamiento. Prueba a imaginar detenidamente que cortas un limón y te lo llevas a la boca. Bueno, pues esa reacción inmediata en tu cuerpo tiene el mismo efecto, esos pensamientos que están cargados de desprecio o de reproche, no sobre, en este caso, tu saliva, sino sobre tu cerebro. O sea, el diálogo interior es un lenguaje que solo escuchamos nosotros, pero existe, ¿no? Y que queda en nuestro cuerpo como una semilla que germina día a día. Y la percepción no es más que una interpretación, o sea, no existe lo objetivo, no existe lo neutro, eso también lo recuerda Heidegger, ¿no? Existe un narrador que llevamos dentro, cuya narrativa se traduce en la química de nuestro cuerpo. Por lo tanto, muchos especialistas apuestan por intervenciones basadas en la información de nuevas mentalidades y creencias sobre uno mismo para el tratamiento incluso de enfermedades físicas. La crítica dañina no es una vía de aprendizaje, sino es una censura. Y de hecho Nazaret recalca que la ternura es mucho más importante que la inteligencia. Menciona cómo se han diseñado protocolos para cultivar la compasión, como el de la Universidad de Stanford, que tienen un entrenamiento en el cultivo de la compasión, y es que el cultivo de la amabilidad, de la compasión, se asocia a la reducción de los niveles de estrés, de ansiedad, favorece la prevención de alteraciones emocionales. También se ha observado que mejora las relaciones sociales y acentúa la empatía, ¿no? De hecho, incluso tiene un impacto en nuestra salud física. Se realizó un estudio en Alemania durante 9 años y concluyó que su práctica está relacionada con la mejora del sueño. Y sin embargo, hay también, dentro de los estudios, hay también datos reveladores como que las personas que no son amables consigo mismas sospechan de la amabilidad del otro y de hecho la perciben como una amenaza. Se ha encontrado que las personas que son amables consigo mismas responden a la amabilidad de otros con sensaciones calmantes y reconfortantes, pero que en cambio aquellas que presentan altos niveles de autocrítica destructiva responden ante la amabilidad de otros como si fuera una amenaza. Y es que no vemos la amabilidad si no la llevamos dentro. Este libro nos propone refinar el pensamiento, eliminar aquello que hace daño y trasladarlo a un lenguaje que no hiera a su paso. Esto forma parte de la labor de esculpir nuestros propios cerebros, ¿no? Nazaret dice que hay un momento mágico en la vida, un instante alquímico que se cierra a un universo para abrir otro, y es esa apuesta por el amor hacia uno mismo. No habla de valoración ni de apreciación, sino de respeto, de cariño, de afecto incondicional, de la ternura que nos hace sentirnos merecedores de la vida que habitamos. Habla de que si no nos podemos conceder a nosotros mismos eso, nunca lo vamos a encontrar fuera. Poder recordar un pasado donde se fue diferente y qué coraje hay que llevar dentro para dejar de ser quien se fue, y que todos deberíamos de experimentar ese renacer en el que comenzamos a caminar con amor en la mirada, un amor y un cuidado dirigidos hacia adentro. Qué curioso, ¿no? Que cuando no te quieren, dejas de quererte, ¿no? Es cierto.
y qué revelador es en el instante en el que vuelves a amarte. Dice que pocas sensaciones se acercan a la de apostar por el cuidado de uno mismo, y que es muy seductor, ¿no? Ver cómo ese cambio transforma también a quienes están a nuestro alrededor, y qué dignidad también se siente cuando sabes que cuidarte es un acto de bondad también hacia los que vienen detrás o hacia los que están a nuestro lado. A veces el camino se inicia recogiendo los pedazos que alguna guerra ha dejado, pero se recogen con dignidad, cariño y humildad. Y el reconstruirnos, ¿no?, se puede hacer desde la plenitud y también sin saber a dónde nos dirigimos, pero saber que caminamos, ¿no? Y que es milagroso reinventar el pasado y que no hay mayor integridad que saber que estamos trabajando para proteger nuestro crecimiento, suceda lo que suceda, y que haya intención, ¿no?, en nuestro corazón, y que no hay nada como un nacimiento elegido por decisión propia. Todos deberíamos de saborear, ¿no?, esa dulzura, al menos una vez en la vida, así lo dice Nazaret. Renacer para llegar a la esencia. Heidegger dice que recibimos muchos dones de tipos muy diversos, pero el don supremo y propiamente duradero en nosotros sigue siendo nuestra propia esencia, de la que estamos dotados de tal manera que, en virtud de ese don, seamos por primera vez lo que somos. Y esto podemos relacionarlo también con la filosofía yógica, que nos recuerda lo mismo: ir a nuestra esencia, permitirnos, eliminar esas capas innecesarias que cargamos y con las cuales hacemos de ellas nuestra identidad y cargamos sin revisarlas, ¿no? Así que sí, yo creo que seamos por primera vez lo que somos, y desde ahí quizás podemos llegar a ese puente que es un lugar donde habitan las mariposas. Heidegger dice que el puente es un lugar, el puente es un sinónimo de mudanza, de dinamismo, de interacción, y es, por lo tanto, donde ocurre la transformación. También Ramón y Cajal lo sabía. Todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Y es curioso, ¿no?, que a lo mejor hasta hace pocas décadas, ¿no?, en la medicina el cerebro se consideraba como algo rígido, inmutable, a pesar, ¿no?, de siglos de literatura, de filosofía, de mitología que nos invitan a aprender, a superarnos, a transformarnos, ¿no? La propuesta es que para ser escultor de uno mismo se requieren esas tres herramientas: la construcción, el pensamiento, el habitar, siendo esta última la más importante, porque solo desde ahí se puede construir y pensar para una transformación auténtica. Y también hay que reconocer que no somos los únicos escultores, ¿no?, de nuestra propia escultura. Esta influencia está la influencia de aquellos con quienes compartimos la vida. También hay una herencia transgeneracional, ¿no? Es necesario reconocernos como seres dependientes, en constante proceso de absorción. No todo depende de nosotros y no siempre se puede, aunque se quiera. Y esa humildad es bonito, ¿no?, reconocer al otro, ese espacio que ocupa en nosotros, porque la interacción con los demás esculpe nuestro cerebro y nuestro corazón, así lo dice Nazaret Castellanos, ¿no? Hemos visto cómo la atención es un mecanismo, cómo es un hilo invisible que de hecho une organismos, ¿no? Unirte a un otro supone también sincronizar varias áreas cerebrales y la dinámica del corazón. El cuerpo incorpora al otro, aprendiendo de él. La pregunta de cuál es el fruto de la construcción es que es un lugar de libertad a partir del cual se inicia la esencia. Heidegger propone construir cuando protegemos el crecimiento, cuando nos cuidamos y cuando somos nosotros mismos, ¿no? Y que cuando pensamos lo hagamos con agradecimiento. Construir, habitar, pensar, ¿no? Así esculpimos el cerebro, y gracias a Ramón y Cajal nació la neurociencia, que en 1904 publicó esa obra que dio lugar a la neurociencia tal y como la conocemos: textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados,
No fue el descubridor de las neuronas, pero sus experimentos demostraron que son células independientes, separadas por distancias minúsculas que se miden en nanómetros. Esa fue su gran contribución, que dio lugar a una nueva concepción del cerebro. Descubrió diferentes tipos de neuronas, entre ellas las neuronas piramidales, que deben su nombre a esa forma triangular en su soma. Precisamente este tipo de célula le llevó a llamarlas las mariposas del alma. Así que ya sabemos por qué las mariposas. El puente donde habitan las mariposas, dice Ramón y Cajal, que si hay algo en nosotros mismos verdaderamente divino es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, corregimos el cerebro y nos superamos diariamente. Cuidarse pertenece al ser humano, si se lo propone también. La intención requiere un objetivo y en nuestro cerebro la intención y la voluntad conlleva esa percepción de una situación, de la emoción, de la cognición y la acción, todo ello que se integra conjuntamente, ¿no? Ahí el circuito neuronal se activa a través de la necesidad que se sienten esos impulsos corporales, y estas sensaciones tienen primero su asiento en el hipotálamo, que es esa primera estructura del sistema nervioso que está implicada en la intención. Entonces, dependiendo de la intensidad afectiva, si es mayor o menor, eso dará lugar a la actividad de la amígdala. Una vez que se reconoce la situación, se evalúa el contexto y la posición en él, y esta es una función que corresponde al hipocampo. Después, la corteza prefrontal va a guiar nuestra conducta en un proceso adaptativo, donde el reto reside en mantener activa la tenacidad y el recuerdo de por qué se está realizando esa tarea. Después, los ganglios basales van a evaluar la recompensa. El desafío es mucho mayor cuando la meta se sitúa a un medio-largo plazo, y aquí es donde interviene el corazón, que dota de total subjetividad y coraje a nuestras intenciones para que se conviertan en decisiones. Y es que los grandes viajes no se lideran desde la cabeza, ¿no? Van desde el corazón. Y todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de ser nuestra mejor versión, ¿no? Conscientes del regalo que es poder habitar la vida. Sorge es un concepto que utiliza la filosofía Heidegger y que podemos traducir como cuidado. El cuidado es el ser del hombre y, por tanto, la intención es una señal de cuidado. Es esa inquietud por el cuidado dirigida hacia uno mismo. Cuidar es prestar atención, es proteger, es amar, respetando la esencia, valorar sin atributos, ¿no? y refinar las formas. Y sin embargo se nos suele olvidar. Así, cuando nos proponemos ser escultores de nuestro cerebro, lo hacemos con la intención profunda de cuidarnos. No sé, me gustaría cerrar, ¿no?, este encuentro con esta reflexión de Heidegger, ¿no? Nos propone que no construimos para habitar, sino que construimos porque ya habitamos. Es decir, que lo esencial no es lo que hacemos fuera, sino cómo estamos en el mundo. Y en ese sentido, el yoga, al menos como yo lo vivo, es un camino para aprender a habitar. Habitar el cuerpo, habitar la respiración, habitar lo que sentimos aún incluso cuando no es cómodo, habitar lo que somos. También Santiago Ramón y Cajal decía que cada persona puede ser escultora de su propio cerebro, y con todo lo que hemos visto en este encuentro, gracias a la neurociencia sobre el impacto de nuestra respiración, sabiendo que el yoga es respiración, que sin respiración no hay yoga, que es una herramienta profunda para poder esculpir nuestro cerebro y, por lo tanto, nuestra vida, a la vez que nos invita a descansar y a parar para habitar desde nuestra esencia. Seamos por primera vez lo que somos. Gracias por tu atención. Un abrazo fuerte.